Gracias. Un saludo especial a los camaradas del Partido Comunista de Chile por su centenario. Vamos a tratar de hacer un paralelo entre las dos grandes figuras fundadoras que son Mariátegui en el Perú y Recabarren en Chile, con dos criterios básicos: entenderlos como punto de partida y no de llegada. Y dos, entender el marxismo en su visión totalizadora, porque así lo asumió Mariátegui en el Perú. Ambos tuvieron una formación autodidacta. Ambos forjaron una corriente política en Perú y en Chile. Ambos fundaron los partidos comunistas. Mariátegui vino del periodismo. Él ingresó como trabajador ayudante en las linotipias en un diario limeño a los 14 años. A los 18 años ya era un periodista conocido. Incluso dirigía ya un periódico. Y desde allí contribuyó poderosamente a una de las grandes conquistas de los trabajadores de ese entonces, que fue la lucha por las 8 horas. Se forjó como intelectual. Antes de viajar a Europa tenía ya una orientación socialista, pero no la marxista todavía. En Italia, en Europa se hace marxista. Y cuando retorna al Perú, viene con la intención de construir el socialismo en el Perú. Y el tiempo que tuvo de su retorno hasta su muerte, que fue en 1930, fue apenas de 7 años. Y en esos 7 años hizo una obra inmensa, teórica, cultural, organizativa, política. No obstante, padecer de un mal que le vino desde la niñez cuando sufrió un accidente. Y en los últimos años de su vida tuvo que hacerlo sentado en una silla de ruedas. Por eso pensamos que ha sido una vida heroica. Recabarren también fue autodidacta, con una singularidad. Surgió desde el movimiento de los trabajadores, de los obreros. Se formó, como aquí se ha dicho, en la lucha directa con ellos. Y fue desarrollando su pensamiento, pasando, como se ha explicado bien, de una visión democrática a una segunda etapa socialista todavía no muy precisa, hasta arribar al comunismo como una lógica natural de esa lucha de clases que entonces se daba en Chile. Cuando retorna Mariátegui al Perú, y esto es lo interesante, y que podemos hoy día quizá ubicarlo desde la perspectiva con más claridad, hay una lógica impresionante en su trabajo, donde van coincidiendo como si fuese un damero o un juego de ajedrez las piezas. Y esto, a nuestro juicio, tiene muchísima significación para el presente. Cuando él viene como periodista, desarrolla sobre todo ideas, difunde ideas. Difunde las ideas progresistas, difunde experiencias como la de la Unión Soviética, pero también interviene activamente en el ámbito cultural en su mayor vastedad y contribuye también con una visión mundial de las cosas. Él lo que va haciendo es crear conciencia en un ambiente altamente conservador, con un movimiento obrero que entonces todavía lo dirigían las corrientes anarquistas.
y donde ya surgía también una corriente que posteriormente adquirió consistencia, que fue el APRA, fundado por ahí en la Torre. Mariátegui no viene desde la clase obrera, pero va a la clase obrera. Por entonces existía en Lima la Universidad González Prada, en la que participaban muchísimos obreros, artesanos, dirigentes estudiantiles. Y él logra dictar una cátedra sobre el panorama mundial. El objetivo se puede ver que apuntaba a darle una idea a la clase obrera, no nacional ni local, una visión global de la lucha de clases en el mundo. Explica el socialismo, explica lo que es el socialismo reformista en Europa y va creando una conciencia marxista desde esa cátedra. Él funda la revista Mauta para nuclear a la intelectualidad. Y en la primera etapa es una revista que no se define todavía socialista. Busca incorporar los sectores más amplios del progresismo cultural e intelectual de ese momento. En el número 16 se define ya como socialista y ahí es donde formula esa famosa tesis en su artículo Aniversario y Balance del socialismo como creación heroica, que no debiera ser calco ni copia y que, como veremos rápidamente, después de su muerte se convierte en eso, en calco y copia, y en la renuncia a aquello que es lo sustantivo, a mi juicio, del marxismo, su capacidad de crear, su capacidad de innovar, su capacidad de mirar hacia adelante. Y se introduce el dogmatismo como manera de pensar que fosilizó el pensamiento marxista en el Perú y cuyas consecuencias sobreviven hasta ahora. Su trabajo es amplísimo, estos están ya compendiados, por ejemplo, su defensa del marxismo contra las corrientes reformistas y sobre todo algo que es fundamental, los 7 ensayos. No se puede ser marxista si no conocemos en profundidad la realidad y la realidad como totalidad. Y los 7 ensayos tienen 7 capítulos que los escribió primero y los difundió a través de Amauta, desde el tema económico, pasando por el problema indígena, el tema religioso, la educación, la literatura. Esa visión amplia, integral, creo que es algo que tenemos que valorar y recoger hoy día. La visión muchas veces economista, de ver solamente la economía, nos impide ver la amplitud de las esferas del trabajo, la totalidad del ambiente donde tenemos que actuar los comunistas. Y él lo hizo. Es decir, si queremos transformar una sociedad, la primera condición es conocerla, conocer sus raíces, sus singularidades, sus procesos globales. Y solamente desde allí podemos levantar una plataforma, un programa. Más aún una sociedad como la nuestra, que era diversa. Uno de los grandes temas que él toca y que también no lo entendíamos en el pasado, no se entendía en el pasado ni lo entendimos después, es el problema indígena, que hoy adquiere un gran peso y que ella lo formuló en su momento. Incluso decía, la población, las comunidades indígenas tienen tradiciones que podrían ser factores importantes que pueden ayudar a crear una cosmovisión de la idea de cooperación de carácter socialista en esas poblaciones. Cómo recoger los elementos del pasado para que sirva al futuro. Por eso él fue profundamente antidogmático. Y lo que se generó después de su muerte es el dogmatismo, la negación de lo que él propuso. Por eso en el Perú hablamos mucho de creación heroica, de calco y copia en el discurso. Pero en la vida real, en los hechos, en la manera como abordamos los temas y los enfrentamos, seguimos todavía con el calco y el copia. Y la creación heroica está por hacerse. Creo que esta es una invitación para todos los partidos comunistas. ¿Cómo forjamos con nuestra singularidad, en nuestro propio lenguaje, decía él, ese socialismo que queremos hacer?
Por eso, en segunda instancia, trabajó por construir un movimiento social. Y él es el fundador de la CGTP. Él le dio las orientaciones y los principios fundamentales cuya vigencia son válidos hoy. Y buscó la unidad. Un aspecto importante de su preocupación fue la unidad. Y si examinamos desde la perspectiva actual de las experiencias que tenemos y las derrotas que tenemos, este concepto no lo hemos entendido suficientemente. ¿Cómo construir la unidad de la mayoría para derrotar a esa minoría que nos domina hasta el presente? ¿Cómo incorporar los distintos sectores a este proyecto común? Y aquí hay un aspecto importante que a nuestro juicio vale la pena resaltar. Mariátegui tenía una visión estratégica. No estudió los temas de la estrategia, pero por intuición, por experiencia, por esa visión totalizadora, se proyectaba al futuro. Y por eso que proyectado al futuro, con una visión de proyecto, la unidad es posible. Cuando esa visión de ese proyecto y esa perspectiva se pierde, nos perdemos también en las pequeñas cosas. En el sindicato, el control del sindicato, cuántos candidatos tenemos para el Congreso, cómo accedemos a los municipios, qué cargo nos corresponde, se convierten en los grandes temas que son subsidiarios. Organizó también a los campesinos a su manera en ese entonces. Influyó también para empezar la organización de los estudiantes en un breve lapso de su vida. Y fue creando todas las condiciones y los elementos para avanzar a construir el partido. Y a diferencia de Chile, donde ya existía un movimiento que incluso se orientaba al socialismo en las condiciones que se ha visto ya acá, allí el partido empezó con él. La primera célula que se organiza es una célula donde él está. Y con ese núcleo mínimo se construye el partido, que luego se va a volcar a la clase obrera, al proletariado minero, al proletariado textil. Va a tratar de ganar y logró ganar a un sector de ese proletariado y de los artesanos que habían estado influidos por el anarquismo en disputa en este aspecto con el APRA. Y al partido le dota de su programa, le dota de una base teórica, entendiendo por base teórica la conjunción de la teoría marxista con la respuesta a los problemas concretos del país, cosa que después confundimos. Creímos que la teoría solamente es el conocimiento de los textos marxistas, pero no es la elaboración de un pensamiento propio que responda a las condiciones del país, que explique y dé respuesta a los grandes problemas que se presentan en el país y fuera de él. Esa trayectoria se perdió con su muerte. Y uno de los grandes reveses que tenemos tiene que ver con esa esfera ideológica. Y esto es fundamental hoy porque en la gran batalla contra el capitalismo y el neoliberalismo, a nuestro juicio, está el tema ideológico. Quien gane la mentalidad y la conciencia de la gente gana la batalla. Y la derecha, sin tener una idea consistente, ni científica, ni cosa por el estilo, ha impuesto su lógica. En lo que concierne al caso de Recabarren, él avanza también y busca respuestas de ese tipo. Él ya cuenta con una agrupación cuando forma el Partido Comunista, lo que no ocurría en el país. Pero hay algunas cuestiones fundamentales que a nuestro juicio debiéramos también recuperar para sintetizar ya. Uno, tanto Mariátegui como Recabarren repugnaron la demagogia. Y una característica de la política latinoamericana es la demagogia. Le dieron algo que es fundamental a los comunistas y que a veces no le prestamos la atención suficiente: fuerza moral, la honestidad, la integridad como revolucionarios,
la confianza profunda en la clase y en el pueblo sobre el cual están trabajando. Ambos, no solamente desde el punto de vista teórico, sino práctico, sobre todo, fueron no dogmáticos ni sectarios. Y una fuerte tradición en la cultura peruana es el sectarismo, que es lo que nos ha dañado, que nos llevó a perder una experiencia extraordinaria que fue Izquierda Unida, la mayor organización de izquierda en su momento, que se vino al piso por muchos factores externos, pero sobre todo por nuestros errores. Ambos estuvieron convencidos del socialismo y la victoria en el socialismo. ¿Qué es lo que la derecha ha intentado en los últimos tiempos? Sacarnos de la cabeza y de la memoria histórica el socialismo. Convencer a los pueblos de que el socialismo pertenece al pasado. Y si no afirmamos nuestra identidad socialista y buscamos los caminos que nos lleven a él, no podremos avanzar como desearíamos. Por eso saludamos este evento y creemos que es un momento de mirar al pasado para sacar lecciones y ayudar a resolver los problemas de hoy, pero mirando al futuro. Gracias.